Otro grupo de estos trastornos es el de los trastornos disociativos, que pueden ocurrir en personas que han experimentado o están experimentando emociones negativas o estrés, que, que pueden estar relacionadas al trabajo, los estudios, la situación económica, la familia o la salud. En la CIE-10, este capítulo o este grupo de trastornos tenía además como criterio diagnóstico el tener una relación temporal clara entre el evento que produjo el estado emocional displacentero y la aparición de los síntomas. En cambio, en la CIE-11 este criterio diagnóstico no existe más. Los trastornos disociativos, nótese que ya no se utiliza tampoco el término conversivo, son trastornos que se caracterizan por la pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos, la conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones y movimientos corporales. En conjunto, pueden dar varios síntomas y signos que remedan alteraciones del sistema nervioso central. Sin embargo, hechas las exploraciones físicas o los exámenes de gabinete, no se encuentra un trastorno orgánico que explique los síntomas. Y como les había dicho antes, podría haber una asociación con un origen psicógeno y con cierta relación temporal posible, ¿no? Esto es distinto de la CIE-10, en donde sí debía haber una relación clara temporal entre una y otra. Cuando se habla de recuerdos del pasado, acá se hace alusión a las amnesias disociativas. Es decir, la persona tiene un olvido de un evento biográfico muy concreto. Cuando se habla de la conciencia de la propia identidad, hace referencia a los fenómenos de despersonalización, de desrealización o incluso la instauración de lo que se llaman las personalidades múltiples. Luego tenemos a las sensaciones y movimientos corporales. Sensaciones en el sentido de que pueden haber, por ejemplo, fenómenos de parestesias o anestesias en una parte del cuerpo. Y cuando se habla de movimientos corporales, pues la persona puede tener temblores, movimientos tipo mioclonus, ah, coreoatetoides. Y en ninguno de estos casos, especialmente en las sensaciones y en los movimientos, pues existe un correlato neurológico. Con mucho más detalle, esto está explicado en el documento que ustedes tienen. E incluso existen algunas pruebas para poder eh, descartar de que realmente se trate de un problema neurológico versus un problema disociativo. En clase vamos a ver ejemplos de estos trastornos. El tratamiento no farmacológico es el más importante, ya que la aparición de un fenómeno disociativo en una persona, pues implícitamente implica que existe una poca tolerancia o una mala tolerancia al estrés o a la emoción negativa. Por lo tanto, se hace fundamental que el paciente o la paciente reciba psicoterapia, psicoeducación y también puede ser útil la hipnoterapia. Em, eh, de hecho, se dice que los estados disociativos en realidad son estados de trance,
autoinducidos. Por lo tanto, hipnotizando a la persona se podría romper con ese trance autoinducido y permitir que la persona se desenvuelva normalmente. De hecho, en aquellas personas que tienen trastornos disociativos de larga data, que no es lo común, pero a veces ocurre, la hipnosis ayuda muchísimo a devolverle la motilidad o la sensibilidad a estas personas. Luego tenemos el tratamiento farmacológico que se reserva solamente a casos en donde exista agitación psicomotriz o donde la ansiedad sea muy intensa. Para este caso se utilizan las benzodiazepinas. En algunos casos, cuando hay comorbilidad, por ejemplo con cuadros depresivos o con, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, es posible utilizar antidepresivos. Am, un- un- una característica no, no presente en todos los casos, pero que se podría catalogar de común, especialmente en los trastornos disociativos con componente motor o sensorial, es que la persona está inusualmente tranquila o no está tan angustiada, nerviosa o ansiosa como cabría esperarse de esa situación. A esto se le llama la bella indiferencia. Y por último tenemos a aquellos cuadros en donde lo que le preocupa a la persona es la presencia de síntomas físicos de cualquier índole, dolorosos, por ejemplo, o displacenteros como pueden ser disfagia, dispareunia, dismenorrea, dispepsias, parestesias, adormecimientos, punzadas, hormigueos. Y a este trastorno se le ha llamado trastorno de distrés corporal. Este trastorno no existía en la CIE-10. Lo que han hecho básicamente es unir lo que antes se conocía como trastorno por dolor y trastorno de somatización y lo han convertido en uno solo, trastorno de distrés corporal. Para hacer el diagnóstico de un trastorno de distrés corporal, la persona debe quejarse de múltiples síntomas físicos que han tenido que persistir varios meses. Lamentablemente la CIE 11 no especifica cuántos meses, solo dice varios meses. Probablemente en un año, espero, o tal vez un poco más, la CIE 11 saque un manual específico para trastornos mentales donde este tipo de criterios queden mejor especificados. Pero por lo pronto, atendiendo a lo que dice la CIE 11 hasta ahora, pues el criterio de tiempo es simplemente de varios meses. Simplemente como recuerdo, el trastorno de somatización, que ya no existe más, tenía como criterio de tiempo el de 2 años. Actualmente en este trastorno de distrés corporal no se precisa tanto tiempo, simplemente varios meses. Además, las personas con este trastorno tienen una reticencia a aceptar que no exista nada físico detrás de estos síntomas. Hay una negativa persistente a explicar, al aceptar las explicaciones de los médicos. Y además, los síntomas deben ser lo suficientemente graves como para alterar el comportamiento social y familiar, o la búsqueda de ayuda al personal de salud debe además producir distrés a la persona. Deben gastar mucho dinero o invertir mucho tiempo en las consultas médicas. El tratamiento del trastorno de distrés corporal, que vendría a ser el mismo de los trastornos somatomorfos que estaban en la CIE-10, es muy parecido a el
de la hipocondría. De hecho, esta diapositiva de manejo y tratamiento de la hipocondría antes la utilizaba para los tres trastornos, el de dolor, el de somatización y el de hipocondría. Actualmente, pues el tratamiento para este trastorno de distrés corporal es prácticamente el mismo. No existe una medicación específica. El pronóstico no es muy alentador. Pese a todos los tratamientos que se puedan hacer, la mejoría es discreta, hasta en un 50%. Am, Puede utilizarse dosis bajas de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina para mejorar un poco los síntomas. Y hay que tener mucho cuidado de evaluar el uso de benzodiazepínicos y medicamentos opioides para el dolor. Recordemos que estas personas pueden, dentro de los síntomas, sentir mucho dolor y esto puede hacer que tengan la tendencia a abusar de estos medicamentos. Al igual que la hipocondría, es muy importante mantener una buena relación médico-paciente. Y para ello viene bien el cuadro que está en el documento que ustedes tienen sobre qué hacer y qué no hacer frente a este tipo de personas.